¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. En este día me gustaría reflexionar sobre un versículo de Proverbios capítulo 19, versículo 17 que despertó mi interés, mi meditación y quisiera compartirlo con ustedes. Dice así la palabra de Dios. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. ¿Cuántos tipos de pobreza conocemos o entendemos que hay o existen? A veces nos enfocamos cuando hablamos de pobre o pobreza en lo material o en lo económico, que solo la gente tiene carencia o necesidad de dinero o de algún bien material, que es esencial, que es básico y que es necesario en nuestras vidas. Pero hay otros tipos de pobreza, de carencia, de necesidad. Y el significado de la palabra pobreza o pobre dice escasez o carencia de lo necesario para vivir, escasez de una cosa determinada. Si nos pusiéramos a profundizar, y no quiero extenderme mucho, viendo, pensando, mirando, hay tanta carencia, tanta necesidad, tanta pobreza a nuestro alrededor, y tenemos cada día que comienza, cada día que despertamos, Dios nos regala la posibilidad de poder saciar esa necesidad en cierto aspecto, de llegar a la pobreza que existe en los hogares, en las vidas, en la sociedad, en nuestra familia, en nuestro círculo donde nos movemos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la facultad, en el barrio, donde sea. Siempre habrá pobres en la tierra. El Señor mismo lo dijo en su palabra. Ahora bien, Dios desea que seamos misericordiosos, que nos convirtamos en personas bondadosas, de tener empatía hacia la necesidad, hacia el prójimo. Y no solo cuando lo realizamos o lo cumplimos, nos sentimos satisfacción en nuestro corazón por haber realizado un bien tan esencial. Pero vuelvo a la base, a la pobreza. Y decía escasez de una cosa determinada. Tal vez hoy en tu alrededor, tal vez en tu círculo, tal vez en un círculo de amistad, en el trabajo, donde te estés moviendo, veas que hay pobreza de cariño, pobreza de amor. ¿Cuánto necesitan hoy las personas sentirse amadas? Sentir que hay alguien que lo escucha, sentir que hay alguien que siempre tendrá una palabra distinta, una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza y no de tanta destrucción, depresión, desánimo, desgano. Estamos llenos de eso en la sociedad, aún en las familias, aún en el lenguaje, la liturgia actual en la familia es siempre destrucción y escasez y necesidad. Pero qué lindo que es que en este día podamos despertar y tomar de una manera distinta este día y poder mentalizarnos y decir, hoy voy a hablar de una forma distinta y hoy me voy a comprometer o me levanto a poder ayudar en mis limitaciones, en mis capacidades a alguien que lo está necesitando. Tan solo con una palabra, con un llamado, tan solo con un abrazo, tan solo con una palabra de decir que hay alguien que nos ama y con amor eterno nos ha amado. Y cuando lo hacemos o lo ponemos en práctica, no solo sentimos satisfacción nosotros en nuestro interior y nos sentimos realizados, sino que hacia la otra persona se siente bien, se siente fortalecida. Considera y deja de tener esos pensamientos destructivos, esos pensamientos que todos llevan a la derrota, al fracaso, a la desilusión, sino que hay una esperanza. Dios ama a todo el mundo por igual. Dios nos ama porque Dios es amor. Pero no solo sentimos esa satisfacción nosotros, personal, grupal, familiar, vemos cómo todo cambia.
Vemos cómo todo tiende a mejorar. Quizás no de la noche a la mañana, pero paulatinamente cuando nos convertimos en esas personas de saciar la pobreza, la necesidad para vivir, porque no solo la persona necesita lo que hoy come, para vestir, para dormir, hay una necesidad, hay una pobreza espiritual, hay una pobreza del alma que muchas veces no se sacia con lo material, sino que se sacia a través de una palabra en el Espíritu, de una palabra que venga de parte de Dios. Es la palabra que va a cambiar los corazones, las almas, las mentes, los pensamientos. Pero no solo, vuelvo a decir, nos saciamos nosotros, sino que Dios, al ver esa actitud, ese corazón en nosotros, de tener amor por el prójimo, de tener empatía en la necesidad del prójimo, Dios saciará nuestras necesidades. Tal vez hoy te hayas despertado con una necesidad. Tal vez no sea económica, o tal vez sí. Tal vez no sea material, o tal vez sí. Pero tal vez tengas una pobreza en tu alma, en tu corazón. Pero no te quedes encerrado en esa necesidad tuya, sino que distribuye, reparte donde hay pobreza, porque cuando vos sacies, serás saciado. Proverbio dice, el que saciare será saciado, el alma generosa será prosperada. Entonces Dios dice en su palabra que Él no es deudor de nadie, que nuestra justicia irá delante de nosotros cuando nos encontremos en necesidades también, porque Dios sacia, porque Dios desea saciarnos con todo bien. Recordaba también allí la palabra cuando el Señor dice que había 5.000 seguidores y que ya se hacía tarde, y le dijo a sus discípulos, denle de comer. Y uno de sus discípulos le dijo, Señor, no tenemos, ¿cómo vamos a hacer? Y el Señor lo estaba probando, que en ellos estaba todo lo que tenían para saciar esa necesidad. No solo una necesidad, vuelvo a decir, material, de alimento, de algún bien, sino que esa multitud estaba con hambre de justicia, sed y hambre de justicia de Dios. Y sus discípulos habían alcanzado esa justicia. Hoy nosotros, como siervos, como hijos de Dios, como ministros de Dios, como padres, como hermanos, como primos, como algún ser amigo, tenemos de parte de Dios, tenemos esa capacidad de poder saciar en la necesidad, en la pobreza. No te encierres, no te quedes en tus necesidades, sino que comparte, distribuye una palabra, un llamado, un abrazo, una visita a alguien que lo esté necesitando. Y si está en tus posibilidades y está en tus capacidades saciar esa necesidad con bien material, hazlo. Porque vuelvo a decir, Dios no es deudor de nadie. Que tengas un lindo día, que Dios te bendiga. Nos estaremos viendo en el próximo video. Bendiciones.